¿Qué es una columna? Bueno, para empezar con la definición, una columna es un elemento que soporta una carga axial, incluso esta puede ser una viga. Eh, Cuando esta columna llega a su carga crítica, tiende a pandearse, que lo que se conoce como pandeo es análogo a lo que se conoce como deflexión, perdón, deformación en la parte de vigas. Entonces, esto va a ser la columna cuando se pandea. Ok, bueno, cuando su carga supera a la carga crítica. Entonces, de una vez, ¿cómo determinamos la carga crítica? Bueno, existe la deducción de Euler, sin embargo, esta deducción de Euler está fijada para cuando, ay, perdón, esta deducción de Euler la parte elástica del material, o sea, solamente esto de aquí. Cosa que nosotros cuando obtenemos la carga crítica usando Euler siempre debemos comprobar a través del esfuerzo si el esfuerzo que me da con esa carga crítica es menor al esfuerzo de excedencia. El esfuerzo de excedencia es el que está aquí, ¿no? Entonces, ese es el límite de la zona proporcional, se podría decir así, ¿no? Entonces, siempre que yo tengo la carga crítica, debo comprobar con el esfuerzo si ese esfuerzo que yo obtuve es menor al esfuerzo de fluencia. Estamos hasta ahí. Ya, me dan esta fórmula. Ok. Entonces, yo también puedo expresar eso de aquí, la carga crítica, en función del esfuerzo crítico. ¿Ya? Eh, y para hacerlo, bueno, yo despejo eso de aquí y obtendré esta relación de aquí que se conoce como relación de Beltrés. ¿Ya? La relación de Beltrés, que básicamente indica si una columna es esbelta o qué tan esbelta llega a ser la columna. Ahora, según la ASIS, se puede encontrar cuando una columna es larga y cuando una columna es intermedia. ¿Ya? Entonces, esas fórmulas nosotros las tenemos aquí. Realmente existen más formas de determinar si una columna es larga o una columna es intermedia. Las columnas cortas no se abordan bueno, no se aborda en este contenido. ¿Ya? Pero básicamente, si la relación de esbeltez de la columna, ojo con eso, es mayor a este CC, que es el valor que tenemos aquí, esto se conoce como la relación de esbeltez crítica. Bueno, estábamos diciendo, si la relación de esbeltez de la columna es mayor a la relación de la esbeltez crítica, por supuesto que la columna será una columna esbelta, una columna larga. Pero si, a ver, entonces, cuando es mayor a la relación de esbeltez crítica, como ya lo había dicho, se trata de una columna larga. Entonces, yo puedo usar la fórmula de Euler, pero considerando un factor, que es ese factor de aquí, 12/23. En realidad, ese factor, bueno, al despejarlo del lado de acá, nos va a dar 1,92. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Que, por ejemplo, cuando yo tengo una columna sometida a una carga axial, entonces, yo si utilizo la fórmula, o sea, la metodología que me da ISIS, que básicamente es comparar la esbeltez de la columna con la relación de esbeltez crítica, entonces yo voy a tener un esfuerzo crítico, pero le voy a aplicar un factor de seguridad. Ese factor de seguridad que es esto de aquí, cuadrado, sobre 1,92 por la relación de esbeltez de la columna. Entonces, ¿para qué me sirve eso de ahí? Bueno, para que el valor que yo tenga eh, realmente sea menor, ¿ya? Para que realmente sea menor. Bueno, es cuestión de seguridad. Ahora, si la relación de esbeltez de la columna es menor a la relación de esbeltez crítica, yo voy a obtener las fórmulas de acá. Y con esas fórmulas yo voy a obtener cuál es el esfuerzo de trabajo y cuál es el factor de seguridad, porque este esfuerzo de trabajo va a estar en función del factor de seguridad. Ok. Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos?
tenemos la ecuación de Euler, ¿ya? Tenemos la ecuación de Euler que me permite determinar la carga, primero la carga crítica y también el esfuerzo crítico de una columna, ¿ya? Pero solamente cuando nosotros comprobamos que esos parámetros están dentro de la zona elástica, ¿ya? Y las columnas se pueden dividir en columnas largas e intermedias. Columnas cortas no se estudian el contenido. ¿Cómo yo sé cuando una columna es larga o intermedia? Bueno, debo de comparar la relación de esbeltez de la columna con la relación de esbeltez crítica. ¿Ya? Si me sale mayor, es esbelta, es larga. Si me sale menor, es intermedia. Y tengo que utilizar la fórmula de acá. Entonces, vamos a ver, aquí tengo algunos ejercicios que son de los que tomaron el semestre pasado. Y estos ejercicios de aquí que son con los que vamos a empezar. Así que, en esta figura se muestra un perfil W831 de acero a 36. Se usa como una columna con extremos articulados. Ya, cuando nosotros tenemos una columna con extremos articulados, quiere decir que vamos a ocupar la longitud de la propia columna. Ya vamos a ver cuáles, o sea, yo espero que ya realmente sepan cuáles son los casos cuando una columna está empotrada, cuando está doblemente articulada, doblemente empotrada, cuando está empotrada y articulada, y cuando está empotrada y suelta, que son los de aquí, ¿no? Entonces, estos fijos se tienen que aprender para el día de mañana. Entonces, determina la máxima carga axial que puede resistir sin que comience a pandearse, o sea, la carga crítica, y sin que haya fluencia en el acero. Ya vamos a ver qué quiere decir con eso de que haya fluencia en el acero. Ok, según el perfil de esta columna, el área es 9 puntos. No sé por qué estoy escribiendo esto. 9.13 pulgadas al cuadrado. ¿Ya? Y la inercia en X es 1.10 pulgadas a la cuarta. Mientras que la inercia en Y es 37.1 pulgadas a la cuarta. Ok. ¿Cuál es la inercia que debemos de tomar y por qué? A ver, nosotros vamos a calcular la carga crítica. Y para la carga crítica disponemos de la fórmula de Euler, que es pi cuadrado por el módulo de necesidad por la inercia sobre la longitud efectiva al cuadrado. ¿Cuál es la inercia que yo debo de tomar y por qué? ¿La inercia en X o la inercia en Y? ¿Y por qué? En Y, porque se busca el mayor valor. Y porque se busca en Y porque se busca el menor valor. El menor. ¿Por qué el menor? A ver, a ver, Es el perdón, mayor. aquí puse 1.10, perdón, era 110, 110. Bueno, realmente lo que dice era al revés, es el menor valor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aplicas una carga en una columna, ya digamos que esta es la sección transversal. Esto está así. ¿Cómo se va a pandear primero? O sea, con respecto a qué eje, ya digamos que este de aquí es el eje X y este de aquí el de Y. Con respecto a qué eje se va a pandear primero. O sea, ¿se va a deformar así o se va a deformar así quizás? O sea, tenderá a deformarse así quizás. ¿Mm? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda que acabo de poner? La segunda. La segunda. Es más fácil que se deforme así, que se pandee, en este caso así. ¿Por qué? Porque es el eje más débil. Es el eje más débil. Entonces, como es el eje más débil, va a ser el que menos resista. ¿Cuál es la inercia que deberíamos tomar aquí?
siempre deberemos tomar la menor inercia. Esa es la primera cuestión que debe aprenderse. Siempre la menor inercia. Ya, entonces, en este caso, la menor inercia. El módulo de elasticidad para el acero, bueno, en estas unidades inglesas, en esas unidades inglesas es 29 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Ya, entonces, 29 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado por la inercia. ¿Cuál es la inercia? 37,1. Este es de 110 y este es de 37,1. Entonces, dense en cuenta que el eje Y es el que está aquí. Si yo aplico la carga, se va a pandear con respecto al eje Y. O sea, la columna es como que va a hacer esto de aquí. Exageradamente, ¿no? Este va a ser el eje Y. Ya. Este va a ser el eje Y y la columna se va a pandear así. Porque es el eje que va a resistir menor. Entonces va a tener la inercia menor. Bueno, eh, eso es 37,1 sobre la longitud efectiva. La longitud efectiva de la columna me dice que es 12 pies. 12 pies, pero esto acá está en pulgadas. ¿Cuántos pies tiene una pulgada? ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? ¿Cómo es la conversión ahí? 12 pulgadas, un pie. Ya, entonces eso va al cuadrado. La carga crítica, entonces sale 512 kilolibras. Ahí se termina el ejercicio, ¿sí o no? Pregunta. Bueno, esto aquí está en pulgadas a la cuarta. Pregunta. Sí y no, sí o no y por qué. No se termina ahí el ejercicio. ¿Sabes por qué? Porque vamos a lo que dijimos al principio. La fórmula de Euler está hecha para la parte, o sea, está diseñada para la parte elástica del material. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la fuerza que yo calculé, eh, yo le divido para el área y obtengo el esfuerzo? Y ese esfuerzo me sale por acá. Entonces, ahí estaría mal la fuerza crítica que yo calculé y debería calcularla de otra forma. Bueno, vamos a ver. Entonces, la carga crítica es de 502, según Euler es de 502, pero yo sé que el esfuerzo de fluencia en estas unidades inglesas es de 36 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo crítico que yo calculé con respecto a Euler? Bueno, sería la carga, que es de 512 kilolibras, sobre el área de este perfil. ¿Cuál es el área de este perfil? Aquí está. 9,13, sí, 9,13. 9,13 pulgadas al cuadrado. Esto aquí me va a salir 56,1 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Quiere decir que es mayor o es menor. Es mayor, ¿no? Se puede observar que es mayor. Entonces, ¿estaría bien lo que calculamos? Bueno, no estaría bien. ¿Por dónde debemos calcular entonces? Ahí, la carga crítica. ¿Qué será la carga crítica entonces? La carga crítica viene a ser la carga que estaría aquí, en el esfuerzo de fluencia. Eso es lo máximo que puede soportar el material antes de comenzar a fallar. ¿Hasta ahí existe alguna duda? Bueno, entonces esos 36 kilolibras pulgadas al cuadrado por el área, que es 9,13 pulgadas al cuarto. Quiere decir que la carga crítica es realmente de 329 kilolibras. O sea, mucho menor a lo que supuestamente salió en Euler. Ya. Entonces, ese de acá. ¿Cuál es la inercia
¿Cuál es la inercia de esta figura de aquí? Un tubo de acero A36 de 24 pies de longitud con la sección transversal que se ve en la figura se va a usar como columna con extremos articulados. Determina la carga axial máxima admisible que puede soportar la columna sin pandear. Otra vez, ¿qué podríamos usar? Otra vez Euler, ¿no? Pero ¿cuál es la inercia de esa figura? $29 por 10 a la 3, que ya dijimos que era el esfuerzo elástico en esas unidades, y la inercia, ahí vendría siendo pi sobre 4, que multiplica al rayo externo a la cuarta, y el rayo externo es 3 pulgadas, menos el rayo interno, que es 2,75 a la cuarta, y esto sobre la longitud efectiva. ¿Cuál es la longitud efectiva? 24 pies, pero un pie tiene 12 pulgadas. Y lo de acá también, lo de acá está en pulgadas y en kilolibras. Ya, entonces, la carga crítica es 64,5. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Comprobar si ese esfuerzo de ahí no excede el esfuerzo de fluencia. ¿Cuál es el esfuerzo de fluencia? El esfuerzo de fluencia es 36 kilolibras sobre pulgada. Entonces, vamos a comprobar si esa carga crítica que acabamos de hallar con Euler, utilizando el área de esta columna, el área transversal por este caso, eh, no excede el esfuerzo de fluencia. Entonces, eso sería 3 al cuadrado, que es el radio externo, menos 2,75 al cuadrado. ¿Cuánto nos sale eso de ahí? 14,3 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Hasta ahí existe alguna duda? El esfuerzo de influencia ese no lo dan, ¿no? Claro, el esfuerzo de fluencia sí, ese siempre tiene que dártelo en el ejercicio. Si no lo dan, pues tienes que pedirlo. Porque en especial el acero, en las unidades del sistema internacional que trabajamos, a veces dan el esfuerzo de fluencia en 200 y otras veces en 250 y otras veces en 220 gigapascales. A ver, ¿gigapascales o megapascales? Megapascales creo que. Megapascales. Giga, Bueno, creo no que. sé. Ya, bueno, no recuerdo bien. Creo que. Vamos a ver. Entonces, tenemos ese aquí. A ver dónde está. Aquí está. Una columna articulada de 2 metros de longitud y sección cuadrada debe hacerse de madera. Suponiendo que el esfuerzo de elasticidad es de 3 gigapascales y el esfuerzo permisible, el esfuerzo de fluencia, y usando un factor de seguridad de 2,5 para calcular la carga crítica de pandeo de Euler, determinar el tamaño de la sección transversal si la columna debe soportar una carga de 100 kN y una carga de 200 kN. Ya, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué quiere decir? ¿Se entiende lo que dice el ejercicio? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que determinar el tamaño de la sección transversal, ¿ya? Si la columna debe soportar una carga de 100 kN, o sea, que esta es nuestra carga crítica, ¿ya? Ya, esta es la carga crítica de Euler. Bueno, sería la carga, ajá, la carga crítica, pero no es la carga de trabajo, no es la carga de trabajo. Entonces, ¿cómo sacamos la carga de trabajo? La carga de trabajo, aquí es igual. Vendría siendo esta carga, o sea, para literal, esta carga dividido para 2,5 o multiplicado por 2,5, ¿y por qué?
¿Qué dicen? ¿Multiplicado por 2.5 o dividido para 2.5? ¿Y por qué? A ver, No si sé, se nosotros multiplican. estaría multiplicando, correcto, multiplicando 2.5 por 100 kilonewton. ¿Por qué? Al ser un factor de seguridad, se busca que es trabajar con una fuerza 2.5 veces mayor. Claro, y precisamente por esto de aquí, porque si nosotros despejamos la inercia de la fórmula de Euler, ya, a ver, nosotros tenemos la longitud de la columna articulada ya, y nos pide que calculemos las dimensiones. ¿Cómo relacionamos las dimensiones con la fórmula de Euler y los datos que ya nos dan? Con la inercia, con la inercia. Entonces, yo estoy calculando, para este caso, una inercia para una carga mucho mayor a la que me dan. Cosa que yo voy a diseñar una columna que va a soportar una carga mucho mayor, ¿ya? Y eso es lo que se busca. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a eso que acabo de decir? También lo pueden ver de esta forma, de que la carga crítica, cuando ya no carga crítica, sino carga de trabajo sería en este caso, es directamente proporcional a la inercia. Entonces, el factor de seguridad debe ir multiplicando a la carga que me dan, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale eso de ahí? Sería 250 por 10 a la 3. Estoy trabajando en newtons. Acá pongo metros, 2 metros, pi al cuadrado. El esfuerzo de elasticidad que me dan, perdón, el módulo de elasticidad que me dan de 13 por 10 a la 9 pascales. Entonces, la inercia me va a salir 7.794 por 10 a la menos 6. Ya. ¿Qué hago? Sección cuadrada. ¿Cómo es la inercia de una sección cuadrada? 1/12 a la 4. Esto igual a 7.794 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Entonces, eso quiere decir que A puede tomar un valor de 98.3 milímetros. Ahora, como usamos un factor de seguridad, podemos decir que es 100 milímetros. O sea, se puede, sí se puede. Pero ya depende, ¿no? Si quieren ser relativamente estrictos, solamente hasta aquí. ¿Ya? Bien, entonces, ahí se acaba el ejercicio, ¿sí o no? Aparte de que nos falta el literal B. ¿Se acaba el literal A, sí o no? Habría que verificar con el esfuerzo que nos da el problema. Claro, con el esfuerzo. Entonces, la carga, en este caso, ¿cuál sería la carga? ¿La de 2.5 o la de 100? La de 100. La de 100, ¿por qué? ¿Por qué es la carga de 100? Porque realmente es la carga que va a estar aguantando. O sea, la carga de trabajo es de 250, pero es con el factor de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que, y bueno, no, es la de 100 porque si nos mandan a hacer un trabajo así, pues, ¿qué es lo que vamos a decir? Que 100 es lo máximo que puede soportar, aunque sabemos que es 250. Entonces, vamos a tomarlo de 100. 100 kilonewton
como yo lo aproximé a 100 milímetros, voy a poner 0.1 metros al cuadrado. Como esto está en kilonewton, esto va a quedar 10 megapascales. ¿Es menor o es mayor al esfuerzo permisible? Es menor. Por tanto, esto es aceptable. Ahora, B, para una carga de 200. Entonces, la carga de trabajo sería 2.5 por 200. Eso es 500 kilonewton. La inercia, como yo sé que estoy multiplicando, o sea, para la parte A yo tuve 100 kilonewton y acá estoy estudiando con 200 kilonewton, yo tendría que la inercia vendría a ser el doble, ¿no? Entonces el doble de eso ahí vendría a ser que 15 punto, ya digamos que es 8, 15.58, 15.5, bueno, 15.59 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Entonces, el A, 15.59, viene siendo 116.95. Ya, otra vez, comprobamos si es o no es válido lo que estamos calculando. 200 kilonewton dividido para el área. ¿Cuál era el área? Considerando esto de aquí. 0.11695 al cuadrado. Y eso está en metros. Entonces, eso sería 14.62 megapascales. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Si el esfuerzo permisible es de 2. Quiere decir que ya no es válido lo que habíamos calculado. Y que esta longitud, esta dimensión, perdón, ya no sería válida, ya no es aceptable. ¿Por dónde calculamos ahí entonces? ¿Por dónde calculamos ahí? Bueno, nosotros tenemos que este es nuestro límite de proporcionalidad. Y aquí va a estar nuestro esfuerzo de fluencia. Entonces, lo máximo que puede soportar es esto. Ya no es válido con Euler. Lo máximo que puede soportar es esto. Entonces, el esfuerzo de fluencia o el esfuerzo de excedencia me restringe el área. Porque ya tengo la carga. Ya no la puedo cambiar. Es de 200. Entonces, va a ser el esfuerzo de fluencia el que me restringe el área. Entonces, el área va a ser igual a la carga sobre el esfuerzo de fluencia o esfuerzo permisible. ¿Cuánto era la carga? 200 kilonewton. ¿Cuánto era el esfuerzo de fluencia? 12 megapascales. Por tanto, el área debe ser 16.67 por 10 a la menos 3. Y bueno, el área es igual a la dimensión al cuadrado de A. Entonces quiere decir que A es igual a 129.1 milímetros. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces, ojo con ese dato de ahí, de que Euler, para yo usar Euler, debería comprobar cuál es el esfuerzo que yo estoy haciendo con esa carga que yo calculo. ¿Ya? Si ese esfuerzo se pasa del esfuerzo de fluencia, quiere decir que se pasa el límite de proporcionalidad. Ya no es aceptable porque lo que yo estaría haciendo con esa carga es que estaría pandeando la columna. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, hasta ahí, como dije, ¿alguna pregunta? Bien. Aquí está lo que se conoce como longitud efectiva, ¿no? Estos casos, ya imagino que ya se los deben haber aprendido ya. Para el caso doblemente articulado, la longitud es la entera.
un extremo empotrado y el otro fijo, 0.7. Los dos extremos empotrados, 0.5. Y un extremo empotrado, pero arriba libre, es 2 veces la longitud. Entonces vamos a ver este de acá. No, mejor vamos a ver este de acá primero. Este de acá. Ya dice, una columna de aluminio de longitud L y sección transversal rectangular tiene un extremo fijo B y soporta una carga céntrica en A. Dos placas lisas y redondeadas restringen el movimiento del extremo A en uno de los planos verticales de simetría de la columna, pero le permiten moverse en el otro plano. Determina la relación A sobre B de los lados de la sección correspondiente al diseño más eficiente contra pandeo. Diseña la sección transversal más eficiente para la columna. Sí, bueno, ahí los datos quedan ahí. Ok. Lo más importante aquí, ¿qué inercia debo tomar? ¿Y por qué? La inercia respecto a Z. Inercia respecto a Z. ¿Por qué? Porque esa es la menor. Bueno, realmente va a haber una cuestión aquí. Va a ver que cada, cada vista de la columna va a tener una longitud efectiva diferente, ¿ya? Entonces, con esa longitud efectiva diferente, la carga crítica cambia, ¿ya? Entonces no solamente influye la inercia, sino que influye también la longitud efectiva. Qué quiere decir eso ahí de longitud efectiva diferente? Que si yo la miro así, qué estaría viendo yo? Esa parte de aquí abajo, que me dice que está empotrada, creo. Sí, está empotrada, ¿sí o no? Ya está empotrada. Yo la estaría viendo así. Entonces, aquí estarían esos apoyos, entre comillas, pero estarían haciendo alguna fuerza, algún efecto. ¿Mm? ¿Estarían o no estarían haciendo algún efecto? Esos apoyos de aquí. Para, Porque si estuviera empotrado. no, para este caso, si yo la estuviera viendo así, no estarían haciendo ningún efecto. O sea, yo tendría no ningún efecto de empotramiento, perdón, pero sí estarían haciendo un efecto de como si estuviera articulado, ¿ya? A ver, no, perdón. Si yo lo estuviera viendo así, no estarían haciendo ningún efecto en absoluto. Ujú. No estarían haciendo ningún efecto. Esta carga, estos apoyos de aquí no están ejerciendo una carga hacia abajo, ¿ya? No le están, entre comillas, tratando de comprimir la columna, ¿ya? Entonces, ¿qué caso tendría yo? Tendría el caso en el que yo tengo un extremo empotrado y el otro extremo libre. ¿Cuál sería ese de ahí? En el que la longitud efectiva es 2 veces la longitud. Y si yo estuviera viendo del lado de acá, yo me encontraría con esto de aquí. Ahí, ¿qué longitud efectiva tendría? ¿Y por qué? Ay, perdón, aquí puse 0.5. Bueno, ya me exhibí. Estaríamos viendo el caso en el que ese extremo está empotrado y este está articulado. ¿Pero por qué?
por qué este está articulado y por qué el otro está empotrado. O sea, está claro que este de aquí está empotrado, este extremo de aquí está empotrado. Pero ¿por qué decimos que el de acá está solamente articulado y no empotrado? Porque el empotramiento tiene que ser completo, no puede ser parcial. Entonces, para que estuviera empotrado, esto de aquí también tendría que estar empotrado. O sea, todo así. Tendría que cubrir todo. Y no lo hace. Entonces yo tengo el caso en el que este extremo aquí está empotrado y este está articulado. Entonces yo voy a tener 0.7 de la longitud. Esa va a ser la longitud efectiva. Entonces, ahí interviene la inercia. Ahí interviene la inercia y la longitud efectiva. Vamos a ver. Eh, entonces, para este caso de aquí, para el primero, la longitud efectiva vendría a ser 2 veces L. Ahora, la inercia, ¿a qué vendría a ser igual por definición? La inercia es igual al área por el radio de giro al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, de aquí yo puedo despejar el radio de giro y tendría la inercia sobre el área, ¿ya? Entonces, esto iría dentro de la raíz. Para esta sección transversal, ¿qué sección transversal estaría viendo aquí? Para el primer caso. Estaría viendo esta sección de acá. Sí, no voy a borrar esto de aquí. Estaría viendo esta sección aquí. ¿Y cuál sería la base y cuál sería la altura? La base sería B. La base sería B, correcto. Ya, entonces, sería 1 sobre 12 de B por A al cubo. Y el área, ¿a qué vendría siendo igual? A B por A. Entonces, yo aquí tendría B, aquí tendría A, aquí tendría A al cuadrado. Y esto aquí sería raíz de 12, 1 sobre raíz de 12 por A al cuadrado. Déjame ver si eso es lo que tiene que dar. A ver, no era esa inercia. No era esa inercia. A ver, si estamos analizando, como si yo lo viera así, estamos analizando una inercia con respecto a este de aquí, que es el eje Y. Entonces, la base vendría a ser A y la altura vendría a ser B. Y la altura vendría a ser B. Esto sería el cubo. Entonces, ahora sí, esto vendría a quedar al cuadrado y B vendría a quedar al cuadrado. Entonces, eso sería con respecto a cuando yo lo estoy mirando así, ¿ya? ¿Qué hago yo con ese radio de giro? Puedo obtener la relación de Sveltez. Ese radio de giro, bueno, lo voy a llamar radio de giro en Y, porque lo estoy sacando con respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, esa longitud efectiva era 2L sobre B. Bueno, aquí ya no iría al cuadrado, perdón.
B sobre raíz de 2. ¿Ya? Esa sería la primera relación de Esbeltez. Ahora, si yo lo miro con respecto acá, yo estaría obteniendo el segundo caso, ¿sí o no? Ahora sí, con respecto a qué eje va esa inercia, ¿cuál sería ahí la base y cuál sería la altura? A ver, yo tengo que el radio de giro es la inercia sobre A. ¿Cuál sería la inercia ahí? ¿Con respecto a qué? Ahí sería con respecto al eje Z. Por tanto, ¿cuál sería la base? Ahí sí, la base sería B. Entonces sería 1 sobre 12 de B A al cubo por el área, que es A por B. Esto se va y quedaría al cuadrado. Quedaría 1 sobre 12 por A. Ahora, cuando yo lo estoy mirando así, estoy mirando el segundo caso. Por tanto, la relación de Esbeltez tiene que ser 0.7, la longitud sobre el radio de giro, que es 1 sobre raíz de 12 por A. ¿Qué tengo yo ahí? Tengo dos longitudes, perdón, tengo dos relaciones de Esbeltez. Entonces, el diseño más eficiente es aquel para el cual los esfuerzos críticos correspondientes a los dos posibles pandeos, o sea, los dos posibles pandeos, los que yo tengo aquí, son iguales, ¿ya? Son iguales. Entonces, ese va a ser el caso en el que yo voy a tener el mejor diseño. Yo los igualo y voy a tener la relación de que A sobre B es igual a 0.7 sobre 2. Y bueno, ahí reemplazar las condiciones que me dan aquí. Este de aquí, no sé si debería darlo o no, porque... Ahora vamos viendo este de aquí. Este de aquí es similar al que acabamos de hacer, ¿ya? Una columna de acero W6 por 15 cuenta con 24 pies de longitud y sus extremos están empotrados como se ve en la figura. Ahora sí, sus extremos están empotrados. Su capacidad de carga aumenta arrastrándola respecto al eje Y, ¿ya? El débil, mediante puntuales que se suponen articulados a la mitad, o sea, esto de aquí, de la altura de la columna. Determina la carga que puede sostener para que no se pandee ni el material rebase su esfuerzo de fluencia. Ya, entonces, estamos viendo en un caso en el que se ha reforzado la columna para que no se pandee con respecto al eje Y. O sea, para que soporte más, ya, para que soporte más el pandeo. ¿Qué vamos a tener aquí? Nuevamente yo voy a tener dos vistas. Esta vista de aquí y esta vista de acá. Ahora, con respecto a esta vista, ¿qué estaría viendo yo? Estaría viendo la columna y acá arriba estaría empotrada, acá abajo estaría empotrada y estaría viéndola articulada, ¿sí o no? Esa sería la primera vista. Y con respecto a la segunda vista, ¿qué estaría viendo? Solamente una Solamente, columna empotrada. claro, solamente la columna empotrada, porque la articulación va a estar aquí, pero no me importa, no se ve. ¿Qué va a pasar ahí entonces? La misma situación que pasó en el ejercicio que acabamos de hacer, ¿ya? Va a pasar que o sea, se va a pandear de manera diferente, ¿ya? Para cada vista. Por ejemplo, aquí, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, el pandeo más o menos va a venir siendo esto de aquí. Aquí como que se va a mantener y luego va a venir así, ¿ya? Bueno, más o menos así, ¿ya? Y aquí, el pandeo es el pandeo que conocemos de las columnas doblemente empotradas. Entonces, aquí vamos a tener dos casos diferentes.
Ya, entonces, a ver, ¿qué nos pide? Determine la carga que puede soportar para que no se pandee ni el material rebate su esfuerzo. Entonces, ¿de qué disponemos? Disponemos de la ecuación de Euler, ¿no? Disponemos de la ecuación de Euler, pero con respecto ¿a qué eje voy a calcular para obtener la carga crítica? ¿Mm? Si yo sé que la ecuación de Euler es la carga crítica, igual pi cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud efectiva al cuadrado. ¿Ya? ¿Con respecto a qué inercia voy a calcular? Nuevamente yo tendría que probar. Tendría que probar. ¿Por qué? Porque si me dice que se aplicó esta articulación para reforzar el eje Y, entonces posiblemente el eje Y ya no sea el más débil, ¿ya? Solamente me dice que se aplicó para reforzarlo, no me dice que ahora es el más fuerte, obviamente. Ya, entonces, aquí eh, no solamente influiría la inercia, sino también influiría la carga, perdón, la longitud efectiva. Entonces, voy a poner por aquí los datos que me dan de este perfil. La inercia con respecto al eje X es de 29,1 pulgadas a la cuarta. Recuerden que cuando no es así, cuando no está nada, o sea, no hay nada interfiriendo, no está articulada, nada en medio, se pandea con respecto al eje menor, ¿no? Si no tuviéramos esa articulación, se pandearía con respecto a qué eje, al eje Y, porque tiene la menor inercia. Entonces ahí la carga va a ser menor, quiere decir que ya se va a hacer la carga crítica a la que se pandea más rápido. A ver, ya tenemos las inercias aquí. ¿Qué otro dato me dan? Ya, no, creo que no me dan ningún otro dato. Entonces, vamos a ver. Para el caso 1, ¿qué tendríamos? Aquí va a estar la carga crítica. Y aquí va a estar la carga crítica. Eso aquí tiene 24 pies. ¿Cuál es la longitud efectiva? ¿O cuál es la longitud que yo debo utilizar y por qué? Ahí no sería posible dividir la columna en dos. Claro, es posible porque si yo corto aquí la columna, ¿qué voy a tener aquí? ¿Qué carga voy a tener aquí? También voy a tener la carga crítica. También voy a tener la carga crítica. Entonces, yo estaría considerando únicamente esta longitud de aquí. Bueno, esta longitud efectiva. ¿Y qué caso tendríamos aquí? Ahora, esta parte está articulada y esta parte está empotrada. ¿Cuál es la longitud efectiva? A ver, esto de aquí es 12. Ya es la mitad. Entonces, la longitud efectiva, ¿qué vendría siendo? Serán los 12 por 0,7. 712. Y espero que está. Entonces, como yo quiero trabajar todo esto en pulgadas, entonces, a ver, la longitud efectiva eh, sale 100,8 pulgadas. Ya. Esa sería la longitud efectiva cuando yo veo la figura con respecto a esta vista. Ya. ¿Cuál sería la inercia? A ver, cuando yo la veo de esta forma, yo estaría viendo una sección transversal así. Entonces, es lógico pensar que esto vendría a ser la base y esto vendría a ser la altura. Quiere decir que ahí la inercia
sería la inercia con respecto a qué, al eje X. ¿Se entiende esta parte de aquí? Yo estoy viendo la columna así. ¿Tiene esa parte de ahí? A ver, estoy viendo la columna así. Y espérense un momento, espérenme. Hizo la de 9.32. Bueno, eso está así. Lo pones así. O sea que yo estoy viendo la inercia menor. Estoy viendo la inercia menor. Bueno, no sé por qué me dan. Pero estoy viendo la inercia menor, porque el perfil es así. El perfil es así, entonces estoy. Ya. Es esta inercia, solo que me dan los ejes cambiados. Es la inercia menor, yo estaría viendo la columna así. Ya, acá, en un punto, yo sería un punto. Ya, a ver, entonces, con respecto al de acá, la longitud efectiva, ¿qué sería? La mitad. Ya, la mitad. Sería 0.5 por 24 pies, que sería 12 pies. Pero por 12, que es la equivalencia en pulgadas, sería 144 pulgadas. Sería 144 pulgadas. Entonces, vamos a ver, para el primer caso, la carga crítica del caso 1, pi al cuadrado, por el módulo de elasticidad, que es 29 por 10 a la 3 kilolibras, o sea, en estas unidades, sobre pulgadas al cuadrado, por la inercia, que yo dije que estábamos viendo la inercia menor, o sea, la de 9.32, la cuarta, sobre la longitud efectiva, que es esta longitud de acá, 108 pulgadas al cuadrado. Entonces, la carga crítica 1 sería 262.5 kilolibras. Y la carga crítica 2 vendría siendo la misma fórmula de Euler, pero ahora aplicado a lo de acá. Si yo en el lado de acá estaría viendo la otra inercia, ¿ya? La inercia mayor. Eso sería 29.1. Y al cuadrado, 29 por 10 a la 3, 29.1 sobre 144. Y eso sería igual a 401.7 kilolibras. Ahora sí, con respecto a cuál eje habrá pandeo. Bueno, con respecto a cuál es la carga con la que habrá pandeo. ¿Cuál es el caso en el que habrá pandeo? El primero, ¿no? Por simple infección. Yo tengo el primero que salió 262.5. Entonces, quiere decir que el primer caso que estábamos analizando era este de aquí. ¿Ya? Pese a que se le aplicó la articulación en medio, de todas formas se pandea igual rápido, ¿ya? Se pandea eh, igual en menor carga.
Sin embargo, supongo que si no se le hubiera aplicado esa articulación, no sé, quizás la carga crítica sería menor. Entonces, qué sé yo, unos 100 kilolibras y se pandearía más rápido. Pero bueno, de todas formas, eso fue lo que se aplicó. Ahora, ahí termina el ejercicio. Otra vez, tengo que determinar el esfuerzo crítico, que vendría siendo la carga crítica sobre el área. 262.5 kilolibras. Sobre el área, que es la que me da en el perfil, que sería 4.43 pulgadas al cuadrado. Esto vendría a ser igual a 59.3 kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Como este esfuerzo es menor que el de fluencia, habrá pandeo antes de que haya fluencia en el material. ¿Qué quiere decir? Que está bien lo que nosotros, o sea, con lo de Euler está bien lo que hicimos. Este esfuerzo crítico es de 59.3 y el esfuerzo máximo permisible era de 60. Entonces, está bien lo que sacamos. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Aquí yo tengo esfuerzo y aquí yo tengo deformación. La zona elástica, digamos que es una zona elástica proporcional. Aquí está el esfuerzo de fluencia y aquí está el esfuerzo al cual se pandeará, eh, esta vista de la columna. ¿Ya? Al cual se va a pandear esta vista de la columna. Ok. Bien, entonces, ahora sí, estamos viendo los de acá. Me dijeron en antes que supuestamente este ejercicio ya se los dieron en clase. ¿Me confirman si es así? Porque Sí, ya lo vimos. sí, este fue el que evaluaron en el semestre anterior. Y este fue el que evaluaron en un mejoramiento de un semestre antes del que yo estuve. Y este fue el que me evaluaron en el del examen. No sé si este de aquí ya lo vieron también. Sí, ese también lo vimos la semana pasada. Ah, este también lo vieron. Bueno, en todo caso, ¿qué tienen en común estos tres? Bueno, la normativa A y C, que es lo que yo tengo, lo que yo tenía aquí. Y me dijeron que también leyeron el de tensión. Ese fue el que le evaluaron en la lección antes de que yo estuviera. El de que era una columna que estaba empotrada y aquí estaba articulada y había dos cables. Ese también le dieron. Sí, Bueno, entonces no habrá reciclaje de ejercicio, posiblemente. En todo caso, ¿qué es lo importante de saber aquí? Bueno, ya se fue para acá este ejercicio, pero es lo mismo que tengo acá. Es el mismo ejercicio de acá, solo que está cambiado una dimensión. ¿Qué es lo importante de saber aquí? Saber los pasos. Saber los pasos para aplicar A y C. Entonces, ¿cuáles son los pasos para aplicar A y C? Vamos, para escribirlos aquí. Cuatro ángulos de 100 por 13 se remachan adosados como se indica en la figura. Determinen la carga de seguridad si se utilizan como columnas de 4 metros de extremos articulados. Aplicar las especificaciones de A y C. Entonces esto va a ir así. Bueno, supongamos, ¿no? Ah, salió todo mal. Bueno, ¿qué es lo importante de saber aquí? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Me dan la inercia de eso de ahí? Bueno, me dicen el tipo de ángulo, ¿no? Entonces yo puedo ir a la tabla y sacar, ¿qué cosa? La inercia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A las tablas del libro de Pittel, de resistencias y materiales. Puedo hacer eso de ahí. ¿Saben cuál es el problema? Que en las tablas la inercia me viene con respecto al eje centroide de cada ángulo. O sea, el ángulo es este de aquí. Y la inercia me viene con respecto a este eje centroide. Perdón. Sí, aquí este eje centroide aquí. Entonces,
Yo para eso ahí tendría que aplicar este eje paralelo y sacar la inercia acá. Pero yo también la puedo sacar manualmente, ¿no? Sí, o sea, imagino que ya el ingeniero ya les dijo eso ahí. Ahora, yo con la inercia, ¿qué puedo obtener? Lo primero que yo quiero obtener es la relación de Sveltez. ¿Para qué? Para compararla con la relación de Sveltez crítica. La relación de Sveltez crítica es la raíz de 2pi al cuadrado por sí, no me estoy equivocando, sobre el esfuerzo permisible. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es sacar la esbeltez de la columna. ¿Ya? Sacar la esbeltez de la columna. Y luego sacar la esbeltez crítica. Comparando las dos, yo ya sé si es una columna esbelta larga o si es una columna intermedia. ¿Ya? Entonces, con esas indicaciones yo ya sé si puedo aplicar. Si la columna es esbelta larga, es decir, si la relación de esbeltez de la columna es mayor a la esbeltez crítica, yo puedo aplicar Euler con el factor de seguridad, que es de 1.92. O sea, sobre 1.92 esto de aquí. Y si la columna es intermedia, yo no debo aplicar Euler y debo aplicar las fórmulas de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver pasos. El radio de giro. ¿Cómo obtengo el radio de giro? ¿Mm? La inercia. ¿Cuál sería la inercia ahí? La inercia yo la puedo sacar como 1 sobre 12. La base, respecto a este de aquí. La base que vendría a ser ¿cuánto? 200 por la altura al cubo, entonces esto vendría a ser 200 a la cuarta. Ok, luego esa es la inercia entera. Entonces, yo también tendría inercias negativas, entre comillas, que serían las de aquí. Pero esas inercias van a estar con respecto, o sea, si yo aplico 1 sobre 12, la base vendría a ser esta de aquí. ¿Cuál es esa dimensión? Es 200 menos 3. Perdón, es 100 menos 3. Es 100 menos 3. Entonces, ¿yo cuánto tendré ahí? 87, ¿no? Y la altura también vendría a ser 87. Eso vendría a ser 87 a la cuarta, pero esa inercia está con respecto a su centroide, o sea, aquí. Entonces tendría que aplicar el teorema de ejes paralelos. Más el área, que es 87 al cuadrado, por la distancia que existe desde el centroide de esta figura de aquí hasta la inercia que yo quiero sacar. ¿Cuál es esa distancia? Si esto de aquí, 87, entonces, esta longitud que hay aquí, ¿cuánto debería ser? La mitad de 87. ¿Más cuánto? 13, ¿no? Entonces, la mitad de 87 más 13, ¿cuánto sería? Sería 56.5, si no me equivoco, ya, 56.5. Ya, 56.5. Pero eso sería apenas la inercia de una figura, de una área negativa. Quiere decir que yo debería multiplicarlo por 4.
debería multiplicarlo por 4. 4 1 sobre 12, 87 a la cuarta, más 87 al cuadrado por 56.5 al cuadrado también. Entonces, ahí ya obtendría la inercia. ¿Y cuánto sale esa inercia? Sale, a ver, ya te digo, sale 17.59. 17.59 que, a ver, 3 6 por 10 a la 6. ¿Esto de aquí en qué está? Eso yo creo que está en milímetros. Ah. A ver, sí, no, está en metros. Esta es la cuarta ya. Entonces, con esa inercia yo ya puedo obtener el radio de giro. Ya, el radio de giro 17.59 por 10 a la 6 por el área que vendría siendo, bueno, ya el área de esto de aquí estaría fácil de sacar. Sería 200 al cuadrado menos cada una de esas áreas negativas, 87, sería 4 veces 87 al cuadrado. Y bueno, ahí me va a dar un radio de giro de qué? De 42.55. Ya, de 42.55. Entonces, SCC, con estos valores que me dan aquí, ¿cuánto me va a salir? La relación de Sveltez que yo voy a tener va a ser la longitud efectiva sobre el radio de giro. Ahora, esa longitud efectiva, como me dice que va a estar doblemente articulado, entonces va a ser toda la longitud que yo voy a ocupar, que va a ser 4 metros. Entonces, eso va a ser 4 por 10 a la 3. Aquí creo que eso está en milímetros. Eso sería 42.55, lo cual me da una relación de Sveltez de 94. Ahora, la relación de Sveltez crítica, que es la fórmula que yo tengo acá, eso ahí me sale 126. Ya, bueno, esto de aquí sería la raíz de 2pi al cuadrado, ¿ya? 2pi al cuadrado, 200, aquí va 200 gigapascales, que es el módulo de elasticidad del acero, y el módulo permisible, que es de 250 megapascales. 250 megapascales. Ya, entonces, esa relación de Sveltez crítica da 126. Ya, quiere decir que es mayor y lo debemos tratar como una columna intermedia. Ya, como lo vamos a tratar como una columna intermedia, a ver, aquí voy a poner L, la relación de Sveltez de la columna es menor, SC, entonces es una columna intermedia. Eso vendría siendo 5 tercios más 3 por la relación de esbeltez de la columna, que es 94, y esto va a estar al cuadrado, a ver, no, no va a estar al cuadrado, perdón, sobre 8 veces la relación esbeltez crítica.
Y ahora sí, esto de acá, 94 al cubo sobre 8 veces 126 al cubo. Entonces, el factor de seguridad me va a salir 1.89. Y con eso ya puedo obtener el esfuerzo de trabajo. Vendría siendo 1 menos la relación de desveltez de la columna al cuadrado sobre 2 veces la relación de desveltez crítica. Ok, por el módulo permisible, perdón, el esfuerzo permisible sobre el factor de seguridad. Bien, esto aquí tiene que salir 95.5 para los datos que me dieron. Ok, entonces, bueno, lo de acá, si me dicen que ya leyeron, pues ya, no sé. Yo apostaría que les tomen algo de ICE también, de ICE, sí. Entonces, nada, pues, o sea, les tocaría decirles que tengan cuidado al momento de sacar la inercia, ¿sí? No busquen la inercia que sale en las tablas, si es que les da utilizar las tablas, bueno, no sé, sino que saquenla manualmente, si les dan la figura, ¿ya? Y recuerden los pasos, primero sacar la esbeltez de la columna, luego compararla con la esbeltez crítica, ¿ya? Y con eso ahí, con la comparación, si me sale mayor, es esbelta, entonces yo puedo utilizar Euler con el factor de seguridad. Si me sale menor, puedo utilizar las fórmulas de acá. No, o sea, solamente eso ahí, eso es un ejercicio que tenía preparado, pero como me dicen que ya les había dado esto de aquí. Y la verdad creo que son todos los que he recopilado, los tres, bueno, los cuatro incluyendo la de la columna empotrada y articulada arriba con la tensión, con los cables de tensión, son los que había recopilado de lo que tomó entre, bueno, el año pasado más bien, todo lo que respecta al año pasado, el semestre 1 y el semestre 2. Así que apostaría que les va a tomar, no sé, algo así, o si no, algo así. Bueno, eso sería todo, voy a dejar de grabar.